Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted abusó y me perdonas por seguir con ese tema. Yo no sé escribir poemas. Y hay que investigar. Congresista Mayora, muy buenos días, gracias por venir y también gracias por su paciencia. ¿Es así, congresista, para poder reformar la Constitución e ir hacia el voto voluntario? ¿Esta medida hay que impulsarla a través del Congreso? Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación y sobre el tema que evidentemente se ha puesto como un tema recurrente en estos días aquí en el país, sobre todo cuando nosotros el martes de esta semana, de la semana pasada, hemos desestimado por absoluta mayoría, 10 votos contra 5, así es, la propuesta reiterada del APRA, porque la nueva propuesta... Por eso lo hemos invitado a Congreso. Claro, por eso de que, bueno, esta última propuesta, antes de cumplirse el año, inclusive fue nuevamente presentada por el vocero del partido aprista, más antes fueron por los otros voceros y en similares condiciones rechazamos las razones que se tienen, pero primero respondiendo a lo que usted pregunta. Lo que se quiere es arrinconar al Congreso y que nosotros tengamos que marcar los temas de debate a partir de lo que se pueda sugerir por algunos medios de comunicación. Y esto evidentemente forma parte de toda una estrategia de querer seguir desprestigiando al Congreso, de querer hacernos aparecer como elementos absolutamente incapaces, etc. Esto es sistemático, ¿no? Sí, ¿no? Pero nunca se ponen a analizar problemas absolutamente de fondo en lo que respecta, por ejemplo, al voto facultativo. Nosotros en la Comisión de Constitución sostuvimos categóricamente, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros sostuvimos categóricamente el siguiente punto de vista: que el voto como deber y derecho ciudadano para tener que elegir a sus autoridades es en primer lugar una conquista histórica, porque en los inicios de la República del país, me refiero de 1823 hasta inclusive 1920, el voto era evidentemente clasista. Censitario. Y sí que lo ubicamos en una terminología jurídica, era censitario. Porque usted debía tener dinero, debía haber pagado los tributos, debía tener... Una república aristocrática, como decía además José Carlos Mariátegui también. Claro. Una república totalmente oligárquica, o realmente la calificación de la SADE. Recién a partir de 1933 se va implantando el voto obligatorio aquí en el país y paralelamente va desarrollando, aunque tímidamente en un primer momento, por ejemplo, el derecho del voto femenino, que también arranca... El año 50 y tanto. Claro, que también igualmente arranca, fíjese, con una votación femenina únicamente para quienes sabían leer y escribir. Era totalmente discriminatorio. Entonces, cuando se implanta el voto obligatorio, es además partiendo de nuestra propia realidad social y económica del país, de que nosotros tenemos un gran porcentaje, más del 40% de una población evidentemente andina. Entonces es lógico de que con el fin de que ellos también sean partícipes de un proceso electoral, de este acto de democracia que se llama las elecciones, deben participar. En el momento actual, tener que implantar un voto voluntario, y eso no lo tocan, es deslegitimar a las autoridades que salen, que podrían salir elegidas a partir del 2011. Ya nosotros estamos pasando por las experiencias de los gobiernos regionales o gobiernos locales que salen elegidos con un 11, un bajo porcentaje, inclusive con... Sería mucho peor aún. Claro, sería mucho peor. Y además... falta una adecuada educación cívica en nuestro pueblo. Que con esto nosotros no podemos... En muchas provincias no hay periódicos, mi estimado. Así es. Eso lo he constatado cuando he estado en la sierra, me he dado vueltas y vueltas a las plazas de armas, por ejemplo, en Huancavelica, no encuentro un puesto de diario. Encontrar la revista Careta, no hay. En Celentín tampoco. ¿Qué pasa? Así es. Y además, pues imagínense, digamos, para nuestro pueblo que, no obstante que se dice que está mejorando su situación económica, habemos ciudadanos, sobre todo en el mundo andino, que no tienen capacidad para comprar con 12 soles una revista, o no se distribuye en la totalidad de los medios de comunicación, ni siquiera la televisión total llega, sino básicamente y fundamentalmente la televisión del Estado. Así es. He visto radios, mi estimado, yo conozco el país, sé de lo que hablo, Mirko Lauer, Pedro Salinas, yo sí he viajado por todo el país, conozco mi Perú,
y muchas radios, en provincia solamente existe una o dos, y las que hay pasan música todo el día. No hay opinión política, ¿correcto? No hay diario, salvo algunas provincias importantes. Congresista Mayorga, el otro tema que también queríamos tocar con usted era, bueno, antes de matar ese tema del voto voluntario, escribí algunos comentarios en Facebook diciendo lo siguiente, que el gobierno alanista y el alanismo específicamente lo que busca es, uno, deslegitimar al Congreso tal como lo ha confirmado en su tesis el congresista Mayorga. Dos, desestabilizar al próximo gobierno que venga. Porque con una baja votación el alanismo lo va a poder chantajear, neutralizar y lo va a poder destruir. ¿Correcto? Súmese a eso el intercambio por mitades o por tercios del Congreso y prácticamente se puede tumbar y puede tener en su poder a cualquier gobierno, hacerle la vida imposible, un infierno al gobierno que viene, tal como lo hizo el APRA con el primer gobierno de Belaúnde, igualito, tal como se lo hizo al primer gobierno de Belaúnde, aliado con la derecha más rancia, ¿correcto? Con el odeísmo en esa época. Entonces mucha juventud no sabe, no ha leído. Entonces el alanismo lo que dice es, preparo todas las condiciones, el gobierno que viene lo convierto en un pelele, ¿no es cierto? Lo asusto, lo chantajeo, lo neutralizo y si quiero lo destruyo, porque va a tener poca legitimidad un Congreso, o sea, va a preparar todas las condiciones para un golpe de Estado, ¿no es cierto? O para ellos auparse en el poder y preparar la venida de Alan García el 2016. ¿Usted comparte ese análisis, congresista Mayorga? Bueno, sí, pero por supuesto, son argumentos que nosotros vamos señalando permanentemente, porque fíjese sobre el otro tema que usted toca sobre la renovación parcial. Se puede hacer una renovación parcial primero cuando haya una adecuada educación cívica del pueblo. Seguimos el mismo tema como la anterior. Segundo, se puede hablar y debatir un tema de propuesta de renovación de congresos. En primer lugar, si es que nosotros tuviéramos que restablecer previamente, por ejemplo, el sistema, bueno, la Cámara de Senadores. Si tuviésemos partido sólido, por lo menos, ¿no? Y el argumento más central es que se pueda tener un partido verdaderamente sólido, que se pueda respetar la institucionalidad. ¿Y esto en qué consiste? Porque en los países en los que existe esta renovación parcial de congresistas, es porque previamente, por ejemplo, en Argentina se sabe qué departamento o qué ciudades federadas, como ya tiene el sistema federal. Claro, como Brasil. Como Brasil también van a entrar en una primera vuelta para que puedan ser cambiados. Acá, por ejemplo, se tuviera que ver si va a entrar Cusco, va a entrar Arequipa, va a entrar Cajamarca, bueno, cuáles son los primeros. Y bajo qué. Porque acá está habiendo una confusión muy peligrosa, que a partir de los escándalos que se confunden con actos de corrupción que se meten en el Congreso, hacen aparecer que este Congreso, y efectivamente las encuestas lo dicen, está con una aceptación sumamente baja, entre el 12 y el 13%. Entonces, y dice que esto justificaría la renovación parcial, porque el pueblo tendría oportunidad de tener que calificar y decir si este congresista cambia o no cambia. Pero ojo, cuando estamos hablando de estos términos, nos estamos refiriendo a un pésimo desempeño del congresista en el Congreso, al incumplimiento de sus promesas electorales o que es corrupto. Y si eso es así, esas deberían ser causales. ¿Para qué? Para la revocatoria del congresista. Y si estamos hablando de revocatoria del congresista, evidentemente también cuando un gobierno como el del señor Alan García incumple con sus promesas electorales, porque digo, se debe restablecer la Constitución del 79. Él dijo, no voy a suscribir el Tratado de Libre Comercio, que se iba a garantizar nuestros recursos naturales, pero hoy día los recursos naturales se van entregando alegremente al capital extranjero, así como nuestros sistemas de transporte estratégico, como las líneas aéreas, como la cuestión esta de los aeropuertos y los puertos en general. Entonces, si es que tenemos que hablar de revocatoria, también debe incluirse a la presidencia de la República. Pero tener que hablar de una renovación parcial cuando realmente no existe mecanismo, no existe Senado. Claro, las regiones están debilitadas. Se debilita, claro, etcétera. No es el momento. No es el momento. Congresista, escuchamos y vimos también, seguimos muy de cerca ese escándalo. Usted hablaba de los escándalos de corrupción que está generando el gobierno con toda su prensa grande, eso es cierto. El tema del planchacamisas, no es el lavapiés, el planchacamisas. Ahora le han puesto ese remoquete. Pero hemos escuchado a su chofer decir que las versiones de este denunciante son falsas. ¿Qué tendría que agregar usted? Bueno, lo único que
adicional, yo